Bienvenidos a Charlas de Mentes, el espacio semanal donde nos resistimos a la nada conversando con gente que tiene algo para decir. Esta noche vamos a conversar con el comunicador Alejandro Ferreiro, hombre de múltiples medios y el conductor histórico de un programa legendario llamado Planetario. Así que si nos acompañan, además de resistirnos a la nada, les pido que nos acompañen a pasar la noche boca arriba. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, un honor estar acá. Tú sabes perfectamente que yo era un asiduo escucha de Planetario y esa época de mi vida quedó marcada precisamente por el programa. ¿Sí? Es algo que aún hoy te deben hablar mucho de Planetario, ¿verdad? Prácticamente todos los días alguien me habla, desde hace años. Es bastante raro eso, porque si bien tiene una parte que es linda, ¿no? Que a uno lo recuerden por eso, siempre pienso que es muy llamativo que, no sé, 13, 14 años desde que terminó el programa, te diría que prácticamente todos los días. En un momento llevaba un poco el control de eso porque me sorprendía, ahora ya me olvidé. Siempre me llega un mail, alguien me para por la calle, me pregunto si realmente toda esa gente escuchaba Planetario, porque si fuera así, debía tener una audiencia mucho mayor de la que registraban las Como el famoso toque de los redondos en la esquina. Claro, yo estuve. Bueno, eso es verdad. A vos te creo, pero yo llegué a la puerta y no pude entrar. Y doy fe de que había un puñado de personas. Era muy chico el lugar, sí, es verdad. Sí, supongo que sé de buena fuente porque tengo gente que sé que en su momento no escuchaba y que ahora dice que escuchaba. Gente amiga. Pero bueno, creo que también eso tiene que ver un poco con cómo las cosas se consumen hoy en día. De cualquier manera no reniego y me encanta y quisiera creer que evidentemente el porcentaje mayor de la gente que me dice que escuchaba. El programa marcó época y se volvió un elemento de culto y yo podría decirte varias razones por las cuales es legítimo que así sea. El primero era el cuidado que vos tenías en la producción. No quiero usar la palabra obsesivo, pero en todo caso lo usaría en un muy buen sentido. Tenía una producción que hoy en día es imposible de pensar y en aquel momento era bastante rara. O sea, se veía cada nota que hacías, cómo la ilustrabas, la música. Es curioso porque solamente éramos dos personas. Caterina y tú. Caterina en un momento, Julieta en otro. Julieta Kelgiani y Caterina Otar Giovanni. Una suplantó a la otra porque Caterina se fue del país y vino Julieta. Y la palabra obsesiva es interesante. A mí me suelen decir bastante esto de obsesivo y a mí, no digo que me molesta, pero no es obsesivo. Vacilé en usarla, no está bien. Yo creo que tiene que ver con riguroso en todo caso, con rigor. Concienzudo era la otra que pensé. Y por ahí, rigor, lo que pasa que obsesivo es como que es a pesar de vos, como que no lo puedes controlar, y riguroso te da demasiados créditos. Yo podría decir que es riguroso y en todo caso alivianar los créditos diciendo que me parece sensato no regalarme al aire. Me parecía sensato no regalarme al aire, o sea, ¿qué sentido tenía no preparar a fondo algo? Esto es como cuando uno iba a dar un examen en el liceo, o sea, yo me estudiaba todo. Aún así tenía chances de no superarlo, pero si no me estudiaba todo, iba con un hueco ahí que me generaba una sensación de poca seguridad. Entonces, tiene que ver con el rigor y con la pasión, ¿viste? Yo hago solo lo que me gusta y cuando hago lo que me gusta mucho y me dedico a eso. Yo, por ejemplo, tengo muchos libros en mi casa y a veces la palabra obsesivo está asociada con, pero tenés el síndrome de Diógenes. No, está todo ordenado, sé dónde está limpio, está en uso. Para mí, la posibilidad de hacer un programa de radio y disfrutarlo estaba totalmente ligado a tener 3 veces la cantidad de material que podría llegar a usar. En una época donde no había Wikipedia ni ninguna de las comodidades de hoy. Sí, yo trabajaba como ahora, todos los días, todo el día, para eso. Y a veces a las 3 de la tarde, el programa era de noche, estaba todo pronto y seguía y a las 5 cambiaba todo el programa. O sea, eso lo hacía bastante seguido. Y no es que el programa que había armado antes lo mantenía no, como que se perdía. Hago mucho de eso, ¿viste? Yo trabajo en muchas cosas que trabajo y a 2 horas cambio todo y eso otro se va. En
encontré con el tiempo una explicación para eso. Nunca se va todo, pero también dejar largar ese trabajo implica que no estar apegado a algo que está muy ligado al día a día y al momento. Yo disfruto con lo que hago, ¿viste? Y si lo que estaba disfrutando ahora tiene un giro y me da un disfrute mayor... ¿Por qué no dejarlo ir? Sí, y no perder tiempo lamentando eso. Ya hay cosas que se pierden y que lamentamos a diario, esas se pierden. Pero esto otro que uno mismo produjo, no se pierde. Es parte del camino del día, de lo que me llevó hasta donde al final del día estoy, digamos. Claro. No sé. No es una cosa premeditada, me doy cuenta y lo puedo decir ahora porque puedo mirar para atrás. Cuando vos me decís eso, digo, sí, la verdad que había mucha producción. Sí. Sí, pero había un estilo de producción concienzuda y aparte era un programa que ponía a disposición de nosotros los oyentes contacto con temas que no estaban en ningún lado, y cuando digo ningún lado lo digo literal. Por ejemplo, nadie hablaba de Albert Pla en la época Planetario, nadie hablaba de Quimi Portet, poca gente ya hablaba de Cortázar. Sí. Tiene que ver con curiosidad eso. Yo realmente no me arrepiento de nada, ni tengo una sensación de... Vos me decís eso y me honra, me encanta que lo digas. En ese momento yo lo notaba, pero lo sentía como una característica de mis intereses personales. Y el programa era el reflejo de lo que yo era, y entonces me parecía lógico. Después con el tiempo sí me di cuenta, muchos años después, de que la gente hablaba de cosas que habíamos hablado en Planetario 10 años atrás, y lo hablaban como novedad y ¡wow! Me sorprendía. Pero quiero aclarar, porque por ahí suena un poco pretencioso, no lo digo desde ese lugar, lo digo sencillamente que si vos tenés la posibilidad de expresarte como sos, siempre vas a estar adelantado. Los oyentes también estaban adelantados. Los oyentes de Planetario decían cosas que si los escuchabas, ibas por ahí y te dabas cuenta que te estaban marcando el camino. O sea, toda persona que está siendo honesta con su interés vital, siempre está de alguna manera adelantada a los demás en eso. Me parece que es de buen periodista. Yo me sentía en aquel entonces, me siento al día de hoy periodista, pero me sentía en aquel entonces que estaba haciendo periodismo, que era un programa nocturno y se suponía que ahí no había periodismo. De hecho, sí, claro que lo había, y se construye así, siguiendo tus instintos y también tratando de detectar los instintos de otras personas que tenés alrededor que te van a decir lo que vos no sabés. Por ejemplo, la producción era muy chiquita, era una persona y yo nada más, y para mí era vital que fuera una mujer, por la sencilla razón de que iba a aportarme un montón de cosas que yo no podía tener, aunque quisiera. Con ese equipo hacías un programa de 3 horas todos los días. Todos los días, sí. Y también ese programa de tele con Julieta, éramos dos nomás. ¿Uno más uno? Sí. Sí, uno... no era 1 más 1, era 2 veces 1. 2 veces 1, perdón. No, pero lo que pasa es que 2 veces 1 es 1 más 1. Sí, también. El resultado es el mismo, pero está formulado distinto. Sí, siempre fueron equipos chicos y en ese sentido, casi se me escapa la palabra obsesivo y no. A mí siempre me interesó controlar todo. No en términos de controlar, sino hacerme responsable de todo, en todo caso. Si algo fallaba, tenía que ser mi responsabilidad. Con Julieta además tenías una cierta complicidad al aire que sí, funcionaba con buena química, ¿no? Con Julieta somos muy amigos. En aquel momento éramos como familia porque convivíamos mentalmente todo el tiempo, ¿viste? O sea, para mí era muy importante, no sé, antes del programa, a veces yo llegaba al programa y salíamos a dar una vuelta a la manzana y de esa charla podía cambiar el programa, ¿viste? Una cosa delirante, porque eran 7 horas de trabajo, 8 horas de trabajo que a lo mejor a último momento llegué a suspender invitados a último momento por caprichos que se consolidaron después como espacios. Recuerdo una vez que me había comprado un libro de Chet Baker, las memorias de Chet Baker, y yendo a la radio, iba en el ómnibus y lo empecé a leer. Era un libro relativamente corto, lo empecé a leer y estaba fascinado con el libro. Cuando llegué a la radio y empecé el programa, la verdad que no tenía ganas de hacer el programa. Tenía ganas de seguir leyendo. Entonces decidí que Julieta suspendiera a los invitados y empecé el programa contando esto que estoy contando acá. Le dije, así que yo quiero leer, el programa es mío. Si no les molesta, voy a leer. Pero empiezo de nuevo a primera vista. Y agarré y empecé a leer y leí 3 horas. Y cuando terminó el programa, con música de Chet Baker por debajo que había llevado,
cuando terminó el programa me faltaban 25 páginas del libro. Y Claro. la gente estaba toda ahí esperando. Así que el otro día el programa empezó con el final del libro. Y eso se convirtió en un espacio que una vez por mes yo leía un libro al aire. Bueno, de cero. ¿te puedo es una cosa confesar delirante un robo eso, en ¿no? este momento? ¿Eh? ¿Te puedo confesar un robo en este momento? Sí, claro. Tú, uno de esos libros fue La mafia se sienta a la mesa, Sí, claro. donde contaste una anécdota de Frank Sinatra. 12, 13 años después yo tuve una columna en radio en el Océano que se llamaba Las 1000 noches y una noche, donde utilicé ese libro también y utilicé otra de las anécdotas, pero específicamente para no repetir la de Sinatra. Y bueno, te nombré, dije que la de Sinatra es la mejor del libro. Es la mejor del libro, sí. ¿Cómo ningunean a Sinatra los mafiosos de Nápoles? De Nápoles, no, de Sicilia, era increíble. Sí, gran libro ese. Muy divertido. Cuando lo encontré, para mí fue un tesoro. Sí. Yo tengo muchos libros en mi casa, muchísimos. Y el esquema sería que si no puedo encontrar un libro en 5 minutos, o sea, está desordenado. Te estoy hablando de 12.000 libros quizás. Pero hay un sector que es de gastronomía, que es donde está ubicado ese libro, ¿no? Y ayer, curiosamente, estuve hojeando ese libro. Porque fui a buscar otra cosa y lo vi, y es muy tentador, porque es tentador abrir en cualquier lado, Claro, y encontrarte con ese mundo, ¿no? Porque son anécdotas que no se siguen linealmente, entonces se puede leer cualquiera. No, y que están ligadas a la gastronomía en general, que es uno de los temas que más me interesan, ¿no? Y que más me apasiona. Claro, ¿no? porque tenía las recetas también. Sí, de hecho creo que en mi mochila acá tengo un libro, tengo la historia de la alimentación, que es una de las cosas que estoy leyendo. Siempre leo cosas vinculadas a la gastronomía. No me interesa tanto seguir recetas, no puedo, estoy bastante limitado, me siento siempre tentado a modificar cosas. No es por ese lado que me interesa, pero sí me gusta leer cómo fue evolucionando la alimentación y el pensamiento, ¿no? Es un tema que me preocupa mucho, te diría. Está bien. En 2 veces 1 tú recibías al invitado, eso era un programa de televisión por TV Ciudad, en tu propia casa. No. Era un set que armábamos todos los lunes y lo desarmábamos después del programa, una demencia. Y era en vivo el programa. La gente creía que era mi casa porque reproducía. De hecho, casi todas las cosas que habían ahí eran de mi casa y yo las llevaba. O sea, llevaba cerca de, no sé, 500, 600 libros todos los lunes. Algunos adornos, toda la vajilla del té, digamos, las teteras. Bueno, que tú recibías con un té, al invitado siempre un té distinto, sí, que contabas la historia, y con algún alimento que tenía que ver con el invitado. Sí. Yo recuerdo a Carlos Tanco le llevaste un pan de banana. Sí, que era el que hacía la... Sí, exactamente. Sí, no sé quién era, no me acuerdo a quién le hacía ese pan de banana, y él decía que era insuperable. Y yo contacté a esa persona para que hiciera uno. Y sin decirle nada lo probó, lamentándose de que nunca iba a ser como ese, y la verdad que estaba un poco en shock porque le parecía que era muy bueno, y efectivamente era ese, ¿no? Sí. Cómo esas pequeñas cosas son las que terminan construyendo en la memoria, porque nosotros quizás dentro de 15 años no vamos a recordar nada de esto, ni cuánta gente estaba mirándonos, ni cómo estábamos vestidos, pero lo que vas a recordar es cómo la pasaste. Claro. Y siempre eso se sostiene sobre pequeños elementos. El del pan de banana, todo el mundo que me habla del programa me habla, por ejemplo, del pan de banana de Tanco. El capítulo Tanco es pan de banana, por ejemplo. A mí me pasó que yo soy un gran fan de Carlos Tanco y de ti, entonces ese programa no me lo perdía ni loco. O sea, es un programa que me quedó muy guardado en la memoria afectivamente también. Está buenísimo, está buenísimo. Es lindísimo saber eso. A mí me gusta mucho... yo te diría que casi todo lo que he hecho... lo hice con un objetivo que ahora me parece claro, antes no, por supuesto que no, que es conversar. Es lo que más me interesa en el mundo, es conversar, mantener conversaciones. Entonces, claro, a veces es evidente, en un programa de radio es evidente eso, pero por ejemplo, cuando yo en mis libros, una novela, por ejemplo, publico una novela, lo que estoy haciendo es iniciando una conversación, que en ese rubro es difícil que se concrete, ¿no? Porque por ahí si vos sos actor, o haces música en vivo, inmediatamente tenés la contestación. Para un autor de libros, la contestación llega tarde, ¿viste? En las presentaciones de los libros nadie lo leyó porque acaba de salir. El público está mediatizado, claro. Claro, pero la conversación se genera y me pasa, ¿viste? Que cada tanto me cruzo con alguien que me dice, che, en aquel libro, y ahí se inicia o se culmina la primera parte de mi propuesta, que es poder conversar. Así que todo lo que me estás diciendo me resulta atractivo porque lo que significa es que conversamos aunque no nos vimos en todo este tiempo. Sí, sin duda. Ahora,
Yo te tengo, digamos, en mi imaginario como un conductor de radio fundamentalmente, aunque ya no ejerces eso, y un escritor. Pero tus últimas producciones fueron discos, porque también sos músico. Sí, la pandemia, bastante terrible, ¿no? Todo lo que generó, mucho más de lo que nos imaginamos, y sin descartar, obviamente, las vidas perdidas o las vidas distorsionadas, y yo tengo experiencias cercanas de eso en este periodo. También fue un momento que tuvo una serie de cambios que para mí resultaron atractivos en mi vida personal. Uno de esos cambios es, por ejemplo, que el primer mes y medio, que fue medio como de parálisis, ¿no? Ahí con un amigo nos pusimos, veníamos haciendo música para un proyecto para España, de música para una exposición de pintura, a pedido, y derivamos en hacer unos temas para un concurso en México de un sello de música electrónica, y eso funcionó. Nos llamaron para decir que iban a editar eso y dijimos, si van a editar algo tenemos que tener un nombre, y si tenemos un nombre deberíamos tener más material. Y nos pusimos a producir y produjimos un disco sin vernos, a distancia. Yo grababa cosas, se las mandaba, él sumaba cosas, íbamos y veníamos, y así hicimos un disco y lo publicamos al cuarto mes de pandemia, quinto mes. Nos fue bien, y antes de que terminara el año hicimos un segundo disco. Pero eso es una actividad que por ahí yo la tengo siempre presente en mi vida, y que si no hubiera habido pandemia no hubiéramos concretado eso, ni hubiera sido público, ¿entendés? Yo hago música desde hace años y produzco Recuerdo cosas. Que tenías una banda, País Cucaña. País Cucaña, claro, cuando estaba en Planetario tenía la banda. Después dejé la banda, estuve un poco alejado, pero hace unos años que retomé y tengo muchos instrumentos, y te diría que practico y produzco material, produzco canciones hace mucho tiempo, y a veces las grabo así nomás, la mayoría de las cosas son improvisadas, pero a veces organizo. Y es un material que también está ahí ocupando espacio y lugar, y forma parte del circuito cerebral que se va alimentando y alimenta otras cosas. Yo la mayoría de las cosas que hago no son públicas, siempre fue así. O sea, de mi producción, podríamos llamarla artística, la mayoría de las cosas, solo la gente muy cercana a mí las conoce. Y son infinitas más, te diría. Y la palabra infinito es un poco exagerada, pero solo un poquito exagerada. Bueno, es un recurso de hipérbole, ¿no? Sí, pero es que en realidad tal vez también eso tenga que ver con que todo ese proceso es el que termina permitiendo mostrar algunas cosas, ¿viste? Las que, ni siquiera las que te parecen mejor, sino las que a lo mejor son motivo de conversación más evidente, claro, que es lo que finalmente estoy buscando. Vos querés llegar al otro y esas sí, son las que te parecen. Conversar, sí, me interesa mucho. Creo que escuché ahí que me presentabas cuando estabas grabando la presentación como intelectual, y me parece que esa palabra es un poco confusa, en términos de que en parte te diría, no, yo no soy un intelectual, pero por otro lado creo, en mi definición de intelectual, es aquella persona que está atenta a los problemas humanos, sí. Entonces lo recontra soy, porque te diría que sí. Cuando digo los problemas humanos me refiero también a todos los problemas causados por los humanos, ¿no? Sí, tú tenías una preocupación por temas ecológicos, temas... Sí, siempre fue así, desde niño. De hecho, tú en el programa tocabas temas que no estaban en la palestra en ese momento, y vamos a aclararnos, los oyentes nos comunicábamos por email y por teléfono, porque no había otros medios, ni siquiera en aquel momento estaban los mensajes de texto. Claro. Y era una comunicación, por ejemplo, el email invita a escribir con cierto desarrollo que después se perdió, y con cierta complejidad en las ideas. Pero... Sí, yo dedicaba, te diría, un promedio de 2-3 horas a contestar. Yo contestaba todos los mails, y a veces por día contestaba 150, 200 contestaciones a gente que, como vos, escribía largo, sí, ¿no? Que no escribía 3 frases, te escribía 1 página y media, 2 páginas de computadora, de pantalla. Pero bueno, ¿viste? Ahí está el ejemplo. Ahora me estoy dando cuenta. Eso era, no te digo más importante que el programa en sí, pero desde el punto de vista anímico era fundamental tener esa conversación para mí. Se nos terminó el primer bloque. Okay. Alejandro, te voy a pedir que nos esperes un ratito cuando volvamos, pero me voy al segundo bloque con las palabras de un filósofo oriental contemporáneo, que es el relator Julio Ríos,
Él dice, de día la radio se escuche, pero de noche se siente. Y es verdad. Enseguida seguimos resistiéndonos a la nada con Alejandro Ferreiro. A partir del 7 de octubre y todos los jueves a las 21 horas, los invito a cruzar el puente por la pantalla de Esdrújula TV. El viernes 15 de octubre vuelve el Gran Día McDonald's. Y esta vez contamos con un refuerzo de primera. Porque todo lo generado con la venta de Big Macs será donado para ayudar a las familias de la Casa Ronald McDonald y a los jóvenes del Liceo Impulso. Gracias, capitán. Y acordate que también podés pedir por Automac. Fácil, seguro y sin contacto. O por Mac Delivery con entrega gratuita por Rappi. Este viernes 15 de octubre, Pedí Big Mac y ayudá. Dicen que los 40 son los nuevos 30. Dicen que 20 años no es nada. Y dicen que 10 es la mitad. También dicen que Fer Díaz y el Pote se arremangaron las chombas y armaron Stand Up más 40. Un show de comedia apto para todo público. Sala Under Movie. Jueves 28 de octubre, 20 y 30 horas. Stand Up más 40. Pote, Fer Díaz. Dirección Ernesto Muniz. Muebles Da Vinci, fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la SAFA, desde 1889, siendo escuela de vida. Una luz que nos da guía. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y Liceo Sagrada Familia. Ay, Sagrada. Avenida del Libertador 1960, zafaguada.edu.uy. Mi corazón. El próximo 28 de noviembre se celebran las elecciones de los directores sociales del Banco de Previsión Social. Para seguir teniendo voz, los jubilados y pensionistas votamos la lista de ONAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Debería decir que seguimos resistiéndonos a la nada, pero esta noche los estamos invitando a pasar la noche boca arriba con Alejandro Ferreiro. Alejandro, la tentación de hablar de libros contigo es inevitable, pero te voy a llevar a otro episodio planetario antes de pasar a tiempos más nuevos. Siempre me quedó, y conservo mi ejemplar, esa edición numerada que hiciste de un libro de Ay, por favor. ¿De Leandro? ¿De Leandro? No, de Mario, ¿Del Hebrero? Del Hebrero, ahí está. Ese lapsus fallido fue tremendo. Yo no la hice la edición numerada, ¿eh? Bueno, pero se movió a través de Planetario. Bueno, sí, yo formaba parte de un proyecto que estaba vinculado a eso, sí. La chiquita, decís vos. Sí. Sí. Que fue el Hebrero hacía mucho tiempo que no publicaba, y fue un acercar a un escritor que siempre fue inmerecidamente leído por muy poca gente, ¿no? Un escritor de culto para relativamente pocos, en Uruguay al menos. Sí. En ese entonces en Uruguay y en el mundo también. Ahora quizás sea uno de los más leídos, pero en aquel entonces sí. Yo lo había conocido porque había logrado hacer una entrevista para la radio. Él no había hecho nunca una entrevista así radial, que de hecho fue mi única entrevista que no fue en vivo, porque él no iba a ir a la radio. Yo fui a su casa, fue una locura todo eso, y nos hicimos amigos, y entonces, bueno, ahí generamos un vínculo que llevó a un montón de
cosas juntos y de experiencia, y de hecho él hace el prólogo de mi primera novela, y la primera novela mía se publica gracias a él y a su insistencia. Gran escritor y gran persona, sobre todo gran persona. Quienes lo conocieron, no tuve esa suerte, dicen siempre eso, ¿no? Y sobre todo gran maestro también. Sí, yo no asistía a sus talleres, de hecho iba a su casa y cuando empezaba el taller me iba antes que llegara la gente, pero conocía a mucha gente que decía eso y de última estar con él te daba para entender un poco cuál era su cabeza y su manera de pensar. Muy importante, muy importante. Tengo como... No tengo deuda, pero sí creo que es muy importante en mi vida. Y de alguna manera confieso que sí, lo tengo muy presente. Confieso que me doy cuenta que yo tuve una suerte de conocerlo a él, que trato de emular en parte algunas cosas que lo vi hacer a él, ¿viste? Como era una persona muy estimulante para los demás. O sea, él creo que en el fondo tenía un gran deseo de estimular a la gente a que escribiese, ¿viste? Y tenía algo paternal que era re lindo, ¿viste? Me parece muy... Vos tenías algo de estimular a la gente a que leyera, así que estaba una buena complementación. Yo me dedico a eso bastante, y sí, lo mío viene más por el lado del entusiasmo. Creo que trato de infundir entusiasmo. El entusiasmo es una característica muy particular de algunas personas, y el entusiasmo es algo que se alimenta de entusiasmo. Es como un círculo cerrado, me parece. Cuando vos estás entusiasmado, podés entusiasmar, y creo que si se trabaja en eso, podés lograr muchas cosas a nivel personal y a nivel de comunidad. Yo soy una persona que me comporto como entusiasta. No diría que lo soy, pero desde el momento que me lo propongo, lo soy. Y una cosa alimenta a la otra, entonces tengo una... A veces se confunde con optimista, yo no soy optimista. Más bien que rechazo un poco el optimismo en sí mismo. Un intelectual optimista es difícil de encontrar. Sí, creo que una persona que mira para los costados es difícil que sea optimista. Si salís a la calle y no te pones como esos caballitos que los llevan con anteojeras, y es muy difícil, ¿no? Hay niños comiendo en la calle, hay gente revolviendo tachos, hay gente que está muy sola en la calle, hay gente que está muy sola y tiene todo lo que le falta a ellos, pero no se da cuenta que está tan sola como ellos, y por lo tanto incluso hasta pasa mal en circunstancias de cercanía con personas que si pudiera conocerlas se retroalimentarían. No sé, para mí es bastante difícil ser optimista. ¿Cuántos Sartres tenés en tus 15.000 libros? No mucho. No, diría que no soy muy fan de Sartre. Porque me diste una especie de vibra existencialista en ese momento. Sí. Están escribiendo la alienación en la sociedad de consumo. Sí. Siempre de alguna manera esa alienación que me preocupa a mí siempre existió cuando no era la sociedad tan de consumo como ahora. Nosotros tenemos 50 años y es verdad que cambió mucho, ¿no? Nuestros 15 años ahora son totalmente distintos y lo de la sociedad de consumo es delirante lo que cambió. Pero algunos problemas que son los que más me preocupan a mí estaban presentes, quizás no tan entreverados con todo esto que hay en el medio, pero siempre estuvieron presentes, digamos, la empatía, ¿viste? O sea, la empatía y la falta de empatía, todo lo que tiene que ver con eso. La empatía no solamente con las personas, sino con el escenario en el que te moves, con el medio ambiente, con la limpieza en la calle, o con, no sé. Yo tengo amigos que no los quiero mencionar porque los denunciaría. Tengo amigos que realmente están comprometidos con el medio ambiente, pero el cigarro lo tiran, siguen tirando la colilla, en cualquier lado. Y yo no lo puedo creer. Y les digo, pero te das cuenta que estás regalado, porque aparte tenés vida pública. Y esto se contradice con lo que decís, y es verdad, pero lo siguen haciendo. Estoy dando un ejemplo que no es menor, pero en términos de lo que estoy hablando es bastante choto. Es cuantitativamente. Sí, pero te digo, en un montón de cosas, que el trato con los animales, el trato con
con la vegetación de tu barrio, el trato con el vecino. El trato con el vecino. O sea, el trato con el que vive en tu mismo piso. Eso se ha perdido mucho. Yo no sé si antes existía o no, quizás no puedo saber. Lo que sí sé es que no existe de una manera que sería cómoda para todos. ¿Tú te quedaste ensayado? Sí. Yo me quedé en Malvin, al menos en Malvin los chiquines éramos los de la cuadra, ¿no? Sí, yo creo que eso de alguna manera sigue siendo así, pero mediatizado por un montón de cosas más que no sé. Se mandan yo voy a Sayago, yo voy a Sayago pero siempre es la mirada de uno, es bastante confusa, porque uno recuerda, la memoria es muy mentirosa y uno recuerda con ilusión cosas que a lo mejor no conozco a nadie que vea su barrio mejor que como estaba antes, pero no sé si es así. Lo que sí es cierto es que a lo que me refiero es algo que lo veo en todos lados, ¿no? Me parece que hay una falta de amor en general explícito, que eso sí me hace sentirme, ya le digo, no muy optimista. Pero por otro lado también la historia indica que a pesar de todo lo que pensemos, lo cierto es que la civilización en términos generales ha avanzado. Sí, claro. En ¿No? Conocimiento ha avanzado. En sabiduría no sé, pero en conocimiento seguro. Sí. Siempre, si querés ser optimista tenés donde agarrarte, creo. Pero bueno, hay que estar como lejano de las cosas, ¿no? La distancia siempre te da algo, incluso te hace parecer inteligente. Si vos en la reunión estás en un rincón callado y no decís nada, hasta pareces inteligente. Pero bueno, ahí está un poco la decisión de uno de cómo vivir esa distancia y a veces de cuándo te tenés que acercar al fenómeno que estás viendo y que te lo permite ver solo a la distancia, ¿viste? Yo, por ejemplo, el no estar en los medios, yo nunca fui a escuchar de radio, no soy una escucha de radio. Tuve un pasaje de muy de niño fanatizado con la radio onda corta para escuchar rock, cuando acá no se podía escuchar rock. Pero después nunca fui muy cercano a la radio, no sé, cuando estaba trabajando escuchaba a mis compañeros de la radio para no repetir cosas, como siempre estaba al final de la programación yo. Pero así con la distancia que me da el no estar trabajando en la radio, veo cosas de la radio que no me gustan nada, o de los medios que no me gustan nada, pero no me estoy acercando a hacer nada dentro de los medios, ¿no? Por lo tanto, la converso entre amigos, no voy a decir acá lo que pienso de esto, de todo aquello. Claro. Si estuviera adentro, daría la batalla más adentro en todo caso. Pero bueno, eso. No soy un optimista, pero soy un entusiasta. Hay un viejo chiste que dice que un optimista es un pesimista desinformado. Sí. Yo que sé, tiendo a pensar como tú, ¿no? Yo no creo que el futuro esté demasiado brillante, tampoco creo que sea demasiado oscuro. No, lo que pasa es que, digamos que una de las cosas que sucede ahora, que la inmediatez nos lleva también a elegir aquello que se nos presenta como más amable de acuerdo con nuestras creencias, ¿no? Es mucho más fácil comprar algo hecho que tratar de desarrollarlo uno. Y en términos de consumo pasa eso. En episodios como este que estamos viviendo de la pandemia, lleva más tiempo ponerte por dentro de la información, leer, entender por qué sucede esto, que comprar ideas hechas, ya sean ideas conspiratorias o ideas científicas avaladas por... O sea, necesitas realmente vincularte de una manera que lleva tiempo. Y no sé cuánta gente en general está dispuesta a darse el tiempo para todas las cosas que necesitamos darnos el tiempo. Es muy difícil, ¿viste? Es muy difícil, o sea... Es que todo ese tiempo, hoy en día, como que parecería ser consumido por las redes sociales. No te lo estoy diciendo como superado, sino como una víctima más de ese tema. Y que esa sensación de que tenemos menos tiempo es que lo estamos gestionando mal también. Sí, no sé, a mí me pasa eso con la comida. Por ejemplo, yo voy a la feria, compro en la feria y me cocino. Más allá de... porque puedo cocinar horrible. Más allá de comer sano o no comer sano, o fabricarte tu alimento, o manufacturar tu alimento, o plantar tu alimento. Más allá de esa discusión, comprar hecho o no comprar hecho, lo cierto es que la historia de la alimentación nos indica que parte de
de lo que comes y que te hace bien no está solamente vinculado a la calidad de los productos y a su manufacturación, sino al hecho de que vos estés implícito en eso, que vos participes de eso. La historia de la alimentación indica que hay una diferencia total entre que vos participes de la elaboración de tu alimento y que no participes nunca. O sea, si vos tuvieras el dinero para comer en los mejores lugares todas las comidas de tu vida, yo considero que no es una alimentación tan completa como que vos participes en algún momento de la comida, que te hagas la comida, que te encargues de agarrar el alimento crudo y transformarlo o procesarlo para comer puro. ¿Eso repercute en la salud también? Sin duda. Sin duda, no lo digo yo. No, pero es un concepto que me resulta... Yo cocino, Sí, así que no me lo digo, resulta... no lo digo yo. También uno puede cocinar mal y arruinarse la salud. Pero estamos hablando siempre de buscar un punto medio y estamos hablando de esto por el tema del tiempo, porque todo esto lleva tiempo. Sí, claro. Tiempo de reflexión y tiempo de feria. Sí. O sea, y vos vas a la feria y picar. compras cosas. ¿Y qué haces con esas cosas que compras? Y lo que deberías hacer si compras verduras, por ejemplo, es lavarla, ponerla en buenas condiciones para almacenarla en la heladera. Ahora, algunas, otras no se almacenan en la heladera, ¿no? Claro, las cebollas no, por ejemplo. Y el tomate tampoco. O sea, el tomate en la heladera es... Partimos ya de un tomate que está todo mal, pero aparte en la heladera no tiene sentido el tomate, por miles de razones que no vamos a hablar ahora. Ahora, si el tomate que vos compraste, o si la lechuga que comprás, la metés en la heladera en una bolsa de nylon sin lavarla, y posiblemente no te dure nada, ¿no? Entonces, comprar verdura y administrar ese consumo implica dedicarte después de la feria 2 horas a lavar. Bueno, tenés que tener un tiempo. Yo voy a la feria los viernes, por ejemplo, y son 3 horas de que voy a la feria hasta que terminé de guardar todo. Y vivo solo. Te imagino sintiendo una gran satisfacción en ese momento que tenés todo pronto ya en la heladera. Yo siento la satisfacción de ir a la feria, me encanta ir a la feria. Voy a la feria, ¿viste? Tengo que... ¿Ya vas con la lista en la mente o a lo que sale? Algunas cosas sí, me fijo mucho cuáles son las verduras de estación y las cosas de estación para estar ahí. Y nada, pero la feria, ahí vuelve lo mismo. La feria ya la alimentación implica en hablar con el feriante, ¿viste? Yo llego a la feria y hay un feriante que siempre grita una cosa cuando me ve. Grita, ahí viene el hombre bueno. Ah, qué lindo. Que es toda una anécdota que yo le conté a él y él la usa para adjudicarme a mí esa bondad que no tengo, pero es la manera de comunicarse conmigo. Entonces, para mucha gente, digo, ya ahí empieza una película divina, una charla, claro, y charlo con él, y charlo con este, y con el otro. No sé, conversación y también estar integrado, ¿viste? Yo me siento integrado en los lugares que me muevo, me gusta ser parte. Que de última, parece que es como el último poema que escribió Raymond Carver, porque en su libro dice que es eso, el libro que escribe, que se llama Último Sendero a la Cascada, que es lo último que escribe cuando se está muriendo. El poema que cierra dice algo así como: ¿conseguiste lo que querías en tu vida? Sí. ¿Qué era? Sentirme querido. No es exactamente así, pero el concepto es este y hay muy poca diferencia con las palabras del poema las que yo estoy pronunciando. Y yo quiero eso. Sería vas feliz por con buen eso. camino, sin duda. Ojalá, te lo agradezco porque me siento querido por esta invitación. Eso me parece lo más importante, de verdad. Antes me hubiera dado un poco de vergüenza decirlo porque no estaba tan convencido, pero ahora estoy totalmente convencido que es lo que quiero. Es lo único que quiero, te diría, básicamente. Y no está mal, eso y ser feliz son dos cosas muy parecidas. Bueno, lo que pasa es que ser feliz es, en sí mismo, no, yo creo que... ¿De qué hablamos cuando hablamos de ser feliz? Carver. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ser feliz? No sé, no se puede ser feliz, o sea. Se puede ser honesto con la búsqueda de la felicidad y eso te va a llevar... yo en este momento, por ejemplo, estoy muy triste por un episodio que sucedió hace poco que afectó a gente cercana a mí. Si salís a la calle y no te pones anteojera, feliz no podés ser. Tenés que olvidarte, ignorar que el chiquilín está metido en el contenedor. Pero aún así, sí creo en... Bueno, ahí tenemos a Séneca y Marco Aurelio. Ahí va, sí creo en eso. Vos tenés que estar buscando algo. Conseguirlo no es parte del plan importante. Lo importante es estar buscándolo. Cuando vos estás buscando algo y lo estás buscando y cuando buscas otra cosa, porque más o menos ya encontraste una. Y cuando tenés cosas que buscar,
¿Estás activo? ¿Estás Bueno, vivo? Montaigne decía que la persecución de algo era ya ese algo. Claro. Que la Es que búsqueda de la generalmente felicidad. cuando llegás a encontrar lo que buscabas, te das cuenta que no es tan importante, que lo importante era lo que hiciste, digamos, ¿no? Para encontrarlo. Generalmente cuando encontrás algo, o es muy tarde, cuando te llega esa información ya no te sirve para lo que querías, o no había nada ahí. Eso era como la frutilla que te hacía ir hacia ahí. Y mientras pasó la vida, buenísimo, qué mejor. Claro, o sea, mientras seas consciente de que la estás viviendo, ¿no? Sí, tampoco voy a ser consciente todo el tiempo, pero en estos momentos de que hacemos un alto en el día y estamos charlando, me es fácil ver eso. Después salgo a la calle y como todo el mundo la voy piloteando, ¿viste? Uno entra en, La voy piloteando. la vorágine de todos los días. Te está escuchando hablar decir esto y no puedo evitar que me venga a la mente el té. Es una bebida que tengo enteramente asociada contigo. Yo conocí a Inés Bertón a través de Planetario, pero además me contaste fuera de cámara que sos sommelier de té ahora. Sí, estudié, me licencié. Estudié en la Escuela Argentina de Té durante un año y sí, hice todo eso, que fue bueno, fue una inversión de dinero y de tiempo para consolidar ideas que tenía y el gusto por la bebida y aprender más y comprometerme un poco más con eso. Y entonces ahora puedo entretener a mis amigos un poco más y hacer como unas especies de ceremonias de té y probar cosas. Porque tú siempre fuiste muy de mezclar los tés, de ponerle cáscara de naranja y otras cosas. Yo en esa época jugaba mucho a hacer blends, sí. Ahora la verdad que siempre lo que más me gustó, lo que pasa es que es difícil acceder a ello, ahora por suerte tengo más facilidad, es los tés puros. A mí me gusta... ¿Qué variedades te gustan? Viste que todo el té, todos los tés, o sea, para empezar, el té es la infusión de hojas de té, de Camellia sinensis. La gente dice té de tilo. Sí, de menta, sí. Eso no es té, eso es infusión, digamos, ¿no? O tisana. O tisana. De la Camellia sinensis surgen todas las variedades que le llamamos té verde, té blanco, hay té amarillo, té rojo. Sí, son grados de fermentación. Grados ¿no? de fermentación o a veces no tienen fermentación, pero tienen un proceso de secado, manufacturación distinto. Digamos, el té sería todo el proceso por el cual una hoja pasa a estar pronta para una infusión y recuperar un montón de líquido que perdió y tener su esplendor. A mí me gustan los tés puros y me gustan todas las variedades de té. Todas. Los oolong, que son los semifermentados, me gustan muchísimo. ¿Oolong? Oolong. Me gustan muchísimo, pero todo esto que suena como a chino, porque lo es. Porque lo es en buena medida, también me gusta el té de India y especialmente el té de India. Es un mundo muy variado y muy rico y con una información y con una cultura a su alrededor que para mí conecta con un montón de cosas y entra dentro de la alimentación, del mundo de la alimentación que me interesa. Entonces te diría, los tés me gustan todos. Y cuando te digo todos, son los que conocí, porque hay miles de variedades. ¿Has participado del Chanoyu alguna vez? No. La ceremonia del té japonesa. No, así posta a posta no. Sí he participado, pero no en Japón, digamos, por así decirlo. No ortodoxa. Pero me encantaría. Sí, supongo que sí. Yo también es un debe que tengo porque ahí es algo donde la ritualización es tanto o más importante que la propia bebida. Sí, estudié todo eso, lo tengo presente y digamos asistí a algunas hechas acá por gente especializada, pero el nivel de compromiso con el asunto me parece que se daría viajando a algunos lugares que me gustaría. Pero bueno, también es bastante inaccesible, ¿no? Sí, claro. Porque tiene un costo ir a esos lugares. Me gustaría ir a una cosecha, me gustaría participar de eso. Algún día quizás lo pueda hacer, no sé. ¿Una cosecha de té? Sí, me gustaría participar activamente en una ¿Y alguna de las otras bebidas que están de moda te atrae de alguna manera? ¿La cerveza, el vino, el café? Me gusta mucho el café, me interesa también, me gusta. La cerveza también, el vino también. Me gustan los fermentados, la kombucha, el kéfir, todas esas cosas. Mira. Me interesa eso, hago eso, produzco. Sí, como que... Arrancaste para el umami. Me interesa, Arrancaste para el umami. El umami también me interesa.
Sí, digo, todo lo que me interesa dentro de lo posible trato de acercarme. Es como una gran curiosidad que mantengo vigente, por suerte, no con esfuerzo. Las cosas que cada vez me parezco más al niño y el preadolescente que recuerdo que era, ¿viste? Cada vez me parezco más a eso. Que siempre andaba con un libro bajo el brazo. Sí, y arriba de un árbol y persiguiendo algún animalito y viendo qué. Eso me resulta muy atractivo. Digamos, tiene algo que puede ser confundido con infantil. No lo es. Pero no lo es. digamos que no lo es. Yo recuerdo cómo es ser niño, recuerdo cómo es ser adolescente, recuerdo cómo es ser adulto, no sé cómo es ser anciano, pero todo lo que recuerdo y viví me pertenece y lo puedo seguir haciendo sin sentirme mal. Alejandro, nos fue el tiempo del programa. Lamento cortar esta charla, te voy a invitar de vuelta, no te vas a escapar. No hay problema. Gracias por esta noche boca arriba. Gracias a ti y a la gente que está trabajando acá. Nos vemos en Ideas que no entran en 280 caracteres. Es una responsabilidad compartida el manejo de los residuos. Una nueva experiencia colectiva. Es inclusión y planificación social. Una nueva forma de participación y convivencia. Es un plan ambiental para transformar y valorizar nuestra ciudad. A partir del 7 de octubre y todos los jueves a las 21 horas, los invito a cruzar el puente por la pantalla de Esdrújula TV. Cuando estés afuera disfrutando lo que más te gusta hacer, recordá guardar tus residuos. Cuidar el ambiente también depende de vos. Montevideo Más Verde. Intendencia de Montevideo. Dicen que los 40 son los nuevos 30. Dicen que 20 años no es nada. Y dicen que 10 es la mitad. También dicen que Fer Díaz y el Pote se arremangaron las chombas y armaron stand-up más 40. Un show de comedia apto para todo público. Sala Under Movie. Jueves 28 de octubre, 20 y 30 horas. Stand-up más 40. Pote, Fer Díaz. Dirección Ernesto Muniz. Muebles Da Vinci, fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la Safa. Desde 1889, siendo escuela de vida. Una luz que nos da guía. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y liceo Sagrada Familia. Ay, Sagrada. Avenida del Libertador 1960, zafaguada.edu.uy. Mi corazón te abraza. El próximo 28 de noviembre se celebran las elecciones de los directores sociales del Banco de Previsión Social. Para seguir teniendo voz, los jubilados y pensionistas votamos la lista de ONAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay.
Bienvenidos a Ideas que no entran en 280 caracteres. Hoy tenemos una idea que me resulta especialmente provocativa. ¿Han pensado alguna vez en qué significa cuando decimos que algo es evidente? ¿Lo pensaron realmente? Es algo que decimos tanto que a veces se vacía de contenido y lo utilizamos muy a la ligera. Pero en realidad es una palabra muy poderosa, porque lo que quiere decir es que lo que es evidente es algo cuya verdad o falsedad se acepta sin cuestionamiento, es obvia, es algo que no necesita demostración, se ve por sí misma, que esa es la etimología de la palabra. Piensen ustedes que el concepto relacionado, que es evidencia, una palabra derivada del adjetivo evidente, es algo que se utiliza tanto en la medicina forense como en el derecho y en la propia ciencia para hablar de una prueba material que fundamenta la verdad de una hipótesis. O sea, una evidencia es algo que da prueba material de verdad. Es tan fuerte el concepto que estamos manejando hoy. Pero, ¿qué quiere decir realmente cuando nosotros estamos aceptando esa evidencia en algo? Si nosotros entramos en cualquiera de las discusiones habituales que la sociedad nos da, un programa de televisión, un partido de fútbol, política, lo que sea, rápidamente vamos a encontrar que lo que es evidente para una postura no es evidente para la otra. Para un liberal es muy evidente, si es minarquista, que el Estado es un cáncer a extirpar, pero para un liberal igualitario quizás es una herramienta a gestionar para fundar la igualdad de todos. Y lo que es evidente para uno, que el Estado debe estar presente, o para el otro, que el Estado no debe existir, no es evidente de ninguna manera para el otro, y las discusiones escalan mediante la ley de Godwin, que ya hemos hablado en otro momento, y en determinado momento pasan de los argumentos a gritar, de gritar a los insultos, y si no fuera que en realidad lo que uno tiene enfrente es el teléfono, podría seguir escalando. Entonces, ¿por qué algo que es tan evidente que no necesita demostración es tan distinto para dos personas que opinan de manera distinta? La respuesta es muy simple, y es que la evidencia tiene menos que ver con la verdad de lo que estamos juzgando como tal que con nuestras propias creencias, actitudes y conocimientos. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros interpretamos algo como evidente de acuerdo a lo que somos. Y somos de acuerdo a lo que pensamos, que eso va a fijar lo que nosotros interpretamos como evidente. Entonces, al tratar de analizar un tema en profundidad, nosotros debemos cuestionar por sobre todas las cosas aquellas que nos parecen de verdad incuestionables, porque si no, no vamos a poder profundizar en esos temas. En matemática se resuelve de una manera bastante sencilla, y es que se parte de unas verdades fundamentales que no se pueden demostrar y se llaman axiomas. Uno parte de esos axiomas que ya sabe que dentro de su sistema no van a ser demostrables y las asume como verdaderas y por lo tanto como evidentes, pero a partir de ahí se demuestra todo. ¿Sí? Entonces, para que la matemática avance requiere de una demostración, para que la ciencia avance requiere de una experimentación, y esa evidencia es la que hace que la ciencia avance. Pero aún en la ciencia altamente experimental y altamente, digámoslo con cierta libertad objetiva, se producen disensos. Se produce gente que cree que sabe algo y que no sabe, porque en realidad no hizo ciencia, sino que consumió opiniones de terceros en las redes sociales o investigando en el resto de la internet. Entonces, depende de lo que haya detrás del trabajo que nosotros pusimos para llegar a la conclusión de que algo es evidente, las conclusiones a las que vamos a llegar. Pero tenemos que saber que la otra persona no descubre esa misma evidencia, no por una carencia en sí misma, sino porque es otra persona y para ella lo que es evidente va a ser distinto. Esto tiene que ver con un concepto que se llama economía cognitiva. Y es que los seres humanos, para funcionar, como todos los animales ecológicamente exitosos, nos manejamos dentro de un principio de economía. Y esto es, no se gasta energía innecesariamente. A nivel psíquico nos pasa lo mismo, no gastamos energía innecesariamente. ¿Sí? Si yo veo una bolsa con manzanas, yo no voy a ponerme a cuestionar de manera cartesiana o de manera kantiana qué es lo que estoy viendo, será el objeto, mis sentidos me engañan. No, digo, son una bolsa de manzanas.
Después yo puedo llegar a abrir la bolsa a ver y en realidad lo que tengo es una bolsa de adornos de porcelana. Y mi primera impresión que yo juzgué de una verdad evidente era equivocada. Porque simplemente esos objetos habían sido diseñados para producir una impresión de que eran manzanas, pero no eran. Entonces, esa economía cognitiva que rápidamente nos hace sentirnos contentos, conformes con esa sensación de evidente para pasar a otra cosa, es la que tenemos que nos llega a molestar, que nos hace una cierta interferencia, un cierto ruido con las cosas que son evidentes para la persona con la que estamos intercambiando opiniones. Por eso se requiere una cierta apertura y ser conscientes de que este sentido de la economía cognitiva es lo que tenemos que llegar a contradecir cuando nosotros queremos analizar en profundidad algo. Porque la primera fuente de error, la segunda es claramente la manera en que nosotros razonamos, es que si nosotros nos equivocamos al asignar la verdad de las cosas si nosotros nos equivocamos al asignar la verdad de las cosas que son para nosotros evidentes, entonces todo lo que hagamos va a estar falible y va a ser un razonamiento fallido. Porque sobre una falsedad, si bien por lógica se puede concluir cualquier cosa, en un sentido de discurso dialéctico nosotros no podemos basarnos en falsedades para concluir verdades. Eso es algo que es una de las características más extrañas de la lógica formal, pero es así. Nosotros tenemos que partir de premisas verdaderas para poder llegar a conclusiones que sean verdaderas en un sentido práctico, no en un sentido lógico formal. Pero cuando estas premisas sean verdaderas, ahí es cuando tenemos que poner nuestro mayor cuidado, porque ahí es donde aparece la primera fuente de error. Entonces, si queremos apreciar en algo la complejidad de los asuntos, empecemos a cuestionar de qué cosas nos parecen evidentes, porque puede ser muy posible que esa manzana no sea una manzana. Y si eso pasa con un objeto familiar, pensemos en lo que puede pasar con una hipótesis económica o con la evaluación de una instancia de juego en un partido. Lo que nos resulta evidente puede resultar estar teñido de ideología o de afectividad que simplemente borronean todas nuestras apreciaciones y nuestra manera de juzgar. Esto fue Ideas que no entran en 280 caracteres. El domingo que viene los invito a unirse a nosotros y seguir resistiéndonos a la nada. Los espero.